¿Cómo están? Hoy día la idea es partir con un poquito de materia nueva. Todo esto basado en objetos, como siempre, pero en el fondo es una materia que nos va a acompañar al resto del semestre, ¿ya? Que son las estructuras de datos. Entonces, ¿cómo vamos a definir estructuras de datos? Van a ser lugares en memoria para poder guardar volúmenes de información, ¿ya? Algunos van a preguntar, ya, pero profe, pero ¿y las variables, los objetos, las listas, los diccionarios? Bueno, todo eso son estructuras de datos también, ¿ya? El asunto está en que, si bien es cierto, nos sirven para muchos problemas, hay ciertos otros tipos de problemas donde las materias y lo que te ofrece Python directamente no es suficiente, ¿ya? Y hay que tener la capacidad de nosotros poder inventar nuestras propias estructuras de datos, ¿ya? Reglas para esta estructura: todas las estructuras que vayamos a inventar ahora tienen que permitir las operaciones básicas que permite Python. Por ejemplo, poder listar, ver qué elementos hay, poder buscar elementos en esta estructura, poder borrar, poder insertar, poder eh, ordenar, qué sé yo. ¿Ya? Se necesitan varios tipos de geometrías posibles, ¿ya? Y ahí vamos a entender de qué se trata. Que permitan varios tipos de datos, que admitan objetos y qué sé yo, ¿ya? Previamente, ¿qué habíamos visto? Teníamos las listas, ¿no es cierto? Con un elemento ordenado donde se guardan asuntos. Tenemos listas de listas, ¿ya? Acá se ve... ¿Dónde se fue esto? Estoy buscando el mouse. Acá yo puedo tener... Este es el elemento... Oh, estamos mal con esto, ¿ya? Este es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 y así, ¿no es cierto? Y dentro de esta lista podemos tener nuevos elementos 0. Estoy muy mal con el lápiz, ¿ya? Pero se entiende. Tener distintos niveles de anidación. Obviamente puedo tener listas dentro de las listas dentro de las listas y todo lo que se necesita, ¿ya? También teníamos diccionarios, ¿no es cierto? Y los diccionarios, en el fondo, también permitían almacenar distintos datos guardados como llave y qué sé yo. Yo puedo tener diccionarios de objetos, puedo tener listas de objetos, pero el problema es que sigue siendo eh, básicamente lineales, ¿ya? Ya, pero yo puedo tener objetos dentro de objetos, sí, ¿ya? Los objetos almacenan estas propiedades, pero entre ellos no tienen relación, ¿ya? Básicamente tenía una montonera de objetos gatos sueltos, ¿ya? Lo que estuvimos jugando en las semanas pasadas es a meterlos a una lista, ¿ya? Hicimos listas de objetos y eso la verdad funciona bastante bien. Eh, pero típicamente digo que una solución parche porque volvemos a lo mismo, a soluciones lineales cuando hay un montón de problemas donde se necesitan estructuras un poquito más elaboradas, ¿ya? Porque es parte, hay una montonera de algoritmos que usan las listas, y están bien, la lista compra, la lista curso, ¿ya? Pero hay un montonera de problemas que no se pueden resolver con listas, ¿ya? Obviamente no lo hemos intentado resolver en el curso porque no hemos llegado a eso, digamos, ¿ya? Pero por ejemplo, ¿cómo recorro un mapa? ¿Cómo logro armar en memoria un mapa? ¿Ya? No son temas tan obvios, digamos,
¿ya? Y la materia de listas o diccionarios, incluso con objetos, no les va a servir, les va a quedar corto. ¿Cómo almaceno un laberinto en memoria? ¿Ya? ¿Cómo manejo pilas y colas? Que eso también son otras estructuras bastante interesantes que no son listas, digamos. ¿Cómo puedo almacenar y buscar dentro de un árbol genealógico? ¿Ya? Nuestros antepasados o nuestros herederos, digamos. ¿Ya? La ascendencia y la descendencia entre los árboles, cómo se relacionan las ramas y qué sé yo. ¿Ya? Este tipo de problemas no se pueden resolver con listas. No se pueden almacenar adecuadamente en una lista. Entonces hay otras estructuras que vamos a tener que definir, que son las que manejan todos estos elementos en memoria dentro de Python. ¿Ya? Entonces, para entender esto, es muy importante entender el concepto de nodo. ¿Qué vamos a entender como nodo? Eso es lo que es importante. ¿Ya? Oh, me cambié. ¿Ya? El nodo es un objeto, ¿ya? Que además de todas sus propiedades y métodos propios, tiene métodos en los cuales se relacionan con otros nodos. Esa es la clave. El nodo tiene la capacidad de relacionarse con otros nodos. ¿Ya? Aquí tenemos un nodo, que lo vamos a definir como un objeto, y tiene la capacidad de relacionarse con otros nodos. Esa es la clave. Ya no son objetos independientes, como eran los gatos, sino que ahora yo tengo la capacidad de eh, comunicar a estos objetos a partir digamos, de sus métodos de conexión. ¿Ya? Entonces, perdón. Y aquí la gracia es que ya teniendo la capacidad de ser un vínculo de un nodo a otro, voy a tener la capacidad después de crear estructuras con nodos que apuntan a otros nodos. Y puedo armar, entre comillas, la forma que a uno le interese. ¿Ya? En vez de que antes sean, como eran antes, listas de nodos, yo puedo generar estructuras más complicadas. En este caso, estoy armando un árbol. ¿Ya? Yo puedo armar estructuras así, siempre y cuando tenga la capacidad de que un nodo apunte a otro. ¿Ya? Entonces, veamos las estructuras de datos básicas. ¿Ya? Primero vamos a tener la lista enlazada. Esta lista es un conjunto de nodos que generan esta cadena, ¿no es cierto? Donde cada nodo apunta al siguiente. ¿Ya? Esto es bien parecido a una lista, pero con nodos. ¿Ya? Lista doblemente enlazada, donde puedo ir y volver en esta lista. En este caso, yo tengo la capacidad de avanzar, pero no tengo la capacidad de volver en esta lista. ¿Ya? Y eso es algo bien importante que nos genera algunos problemas después. Entonces, también tengo la lista doblemente enlazada, donde yo sé que N1 apunta a N2 y N2 apunta a N1. Con eso yo puedo ir y volver si es que lo necesito. ¿Ya? Tengo la lista circular, donde un nodo apunta al siguiente y el último nodo apunta también al primero. ¿Ya? Acá en la presentación no lo tengo, pero también existe la lista doblemente circular, donde yo puedo también devolverme. ¿Ya? Puedo avanzar y puedo retroceder. ¿Estamos? Estas listas enlazadas es la base de todo lo que vamos a hacer.
¿ya? Y probablemente la mayor cantidad de problemas en entender esta materia viene con entender las listas enlazadas. Ya entendiéndolas, el resto de la materia es un poco más simple, ¿ya? Ahora, de nuevo, cualquiera me puede decir ahora, profe, pero esto igual a listas, sí, es igual a listas, a las listas de Python en general. Pero entendiendo las estructuras de las listas, podemos pasar a las que vienen después, que eh, no tienen una equivalencia directa en Python. Por eso hay que construirlas. ¿Ya? Tenemos las colas. ¿Ya? La cola es un lugar donde van a haber nodos esperando ser atendidos. Esta es nuestra zona de espera. Y acá, entre comillas, es como que esto está metido en un túnel y yo no puedo eh, ándale, espérenme, se me fue. Yo tengo ahí. Yo no tengo la capacidad en esta cola de ponerme a mirar hacia afuera y saltarme esta barrera. ¿Ya? Yo no puedo intercalar elementos en esta cola. No puedo sacarlos directamente. Lo que está en la zona de espera, ahí queda. Tengo una salida y procesamiento que es cuando se ejecutan las acciones que hay que hacer con ese nodo. Y tengo una zona de entrada donde van llegando nuevos nodos a esta fila de espera. ¿Ya? ¿Cuáles son los típicos ejemplos con, con las colas o las filas de espera? Son cualquier lugar donde uno haga una cola. Por ejemplo, en el supermercado, que uno pone con su carrito detrás de otros carros a espera de que a uno lo atiendan. ¿Ya? Ese es como el típico ejemplo. Los bancos, los tacos en los semáforos, todos esos son elementos de que el primero que llega en la fila es el primero que se atiende. ¿Ya? Por otro lado tenemos las pilas, donde también hay una zona de espera. ¿Ya? Y en esta zona de espera se están apilando distintos elementos. Y yo no puedo sacar elementos al lote, no puedo insertar elementos al lote. ¿Ya? Acá es el último que llega, va a ser el primero que se procesa y se ejecuta. ¿Ya? Tengo una zona de procesamiento, que es donde yo saco estos elementos y hago lo que tengo que hacer con ellos. Y tengo una zona de entrada, donde van llegando elementos a esta lista. Y aquí son los que se van procesando. ¿Ya? Esto es una pila. ¿Ya? Probablemente los mejores ejemplos en una pila son, no sé, al menos en mi caso, es la ruma de papel de diario que uno tiene para armar la parrilla. ¿Ya? Uno llega al final del día, coloca el diario en el montón y queda ahí. Entonces, cuando uno quiere sacar diarios, uno saca típicamente los de más arriba. ¿Ya? Y uno empieza a ver más abajo y hay diarios mucho más antiguos, porque siempre los más nuevos van quedando arriba. ¿Ya? Eh, Quizás hay gente que saca un diario de la mitad para prender la parrilla, pero lo normal es que se acumulan por arriba y uno saca por arriba. ¿Ya? A mí me pasa también con las poleras. ¿Ya? Yo siempre saco la polera de más arriba del montón. Mi señora se enoja, no le gusta, qué sé yo, pero se planchan, se guardan y yo saco siempre la primera. Entonces, típicamente repito mucho más las poleras y hay poleras que no las he usado quizás en años. ¿Ya? Entonces, pero de nuevo, hay una zona de espera, se empiezan a acumular elementos y yo voy sacando elementos para afuera. ¿Ya? El siguiente que sale va a ser ese. ¿Ya? Y como tercer acto, el que llega va a llegar a cubrir el espacio que está ocupado por acá. ¿Ya? ¿Ya? Y esto es una pila, donde uno acumula distintos elementos que tienen que ser procesados o buscados o lo que sea.
¿ya? Grafos, ¿ya? Esto viene siendo una nube de nodos, ¿ya? Y aquí la regla es que cualquier nodo se puede comunicar con cualquier otro nodo, de ser necesario, ¿ya? Acá yo defino las reglas y las uniones y los flujos de uno a otro, ¿ya? ¿A qué se puede parecer eso? ¿A alguien se le ocurre? Esto viene siendo el sentido de las calles de los barrios cercanos a la universidad, en Pedro Valdivia con Pucuro, ¿ya? Cada nodo se puede representar como una esquina y los flujos indican los sentidos de tráfico que uno puede, que uno puede usar en el caso que haga algún vehículo motorizado. Si uno viene a pie, la verdad puede moverse en cualquier sentido, ¿ya? Y, y la verdad es, así como se maneja en memoria un mapa, ¿ya? Para poder buscar la ruta más corta entre los puntos y qué sé yo, se puede, se puede hacer así, ¿ya? Esos son los grafos. Por último, como elementos de estructuras de datos, tenemos los árboles, ¿ya? Los árboles tienen una raíz y de ahí ciertas ramas, y cada rama se materializa en otras ramas, ¿ya? Hasta que eventualmente, si esto es una raíz, acá yo puedo tener ramas, y en este caso llego a una hoja, ¿ya? Acá tengo rama, rama, en este caso también es una hoja final, y aquí tengo hoja, hoja, ándale, me engaña el lápiz, ¿ya? Y aquí puedo tener también una hoja, esta es una hoja y así, ¿ya? Este aquí no están unidos, pero esto es rama, hoja, hoja, ¿ya? En el fondo, los otros elementos que tienen esto es que hay padres y hay nodos hijos, nodos padres y nodos hijos, ¿ya? Yo sé que de este dependen todos estos, son nodos dependientes, ¿ya? Y uno obviamente puede navegar en este árbol, puede avanzar, puede retroceder, eh, todo lo que necesito. No puedo contar las hojas, puedo contar los nodos, puedo contar las ramas y qué sé yo, ¿ya? Y, ¿cuáles son los ejemplos típicos de árboles de esta estructura? Son, por ejemplo, las carpetas en un computador. Ese es el árbol de directorios. Y una carpeta puede contener más carpetas y cada carpeta puede contener otras carpetas dentro y así. Ese es como el típico ejemplo de un árbol de directorios, ¿ya? Y hay un montón de otros problemas donde esto es útil. Acá yo ya podría armar eh, un árbol genealógico de quién tuvo quiénes, qué hijos y qué hijo tuvo otros nietos y así, ¿ya? Eh, no tengo la lámina, pero en el fondo... Ahora, hay otros árboles que son muy, muy, muy útiles, por ejemplo, que son los árboles binarios, ¿ya? Los árboles binarios tienen un montón de propiedades informáticas que las vamos a ver en el curso, ¿ya? Y probablemente hablar de árbol binario suena bastante más complicado de lo que es, pero en realidad no es tanto. El árbol binario es una manera que hay para ordenar datos que llegan y poder buscar datos que llegan de manera muy rápida, ¿ya? Les quiero poner un ejemplo para que me entiendan para dónde va. Captar. Y siempre está el problema
cuando tengo una lista es que yo, cada vez que hago un append, voy colocando un nuevo valor al final. ¿Ya? Pero nada me garantiza que estos números estén en orden. O sea, almacené el 2, el 1, el 7, el 3, el 4. Nada me garantiza que esté en orden. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber si existe el número 3, yo tengo que buscar de uno en uno. 1, existe, existe. Perfecto. ¿Ya? Pero tuve que comparar el 3 con el 2, el 3 con el 1, el 3 con el 7, hasta llegar al 3 con el 3. Con eso yo sé que existe. Entonces, cuando tengo una lista de 5 elementos, quizás no es tan malo. Pues si tengo una lista de miles o millones de números, me sale mucho más costoso porque puede tener que buscarse en toda la lista. Entonces lo que uno hace es ordenarla. ¿Ya? Si esta lista yo la ordeno, me queda 1, 2, 3, 4 y 7. ¿No es cierto? Si la ordeno, yo puedo buscar más rápido. Ahora, ¿cómo se busca más rápido? Es una técnica que se llama búsqueda binaria, donde la búsqueda funciona de la siguiente manera. Yo necesito buscar el 3 y me voy al tiro a la mitad. ¿Ya? Que en este caso da la mala coincidencia que es el 3. ¿Ya? Entonces, llegó y encontró la primera. Pues si estamos buscando el 4, parto por la mitad y no es el 3. Siguiente pregunta es, eh, si lo que estoy buscando es mayor a donde estoy, ahora voy a buscar en la mitad de la mitad, que en este caso apunta al 4. Y aquí en este caso me dio. ¿Ya? No sé si se entiende. Yo siempre voy buscando en la mitad de la mitad de la mitad. Y eso hace que se reduzcan exponencialmente la cantidad de consultas que uno quiere hacer. ¿Ya? Si mi lista tiene, eh, qué sé yo, si mi lista tiene 1000 números, ¿ya? En el peor de los casos con búsqueda binaria, 2 elevado a 10, 556, 512. Si tengo 1000 números, en el peor de los casos voy a hacer 10 comparaciones. Parto en la mitad, busco en la mitad de la mitad, busco en la mitad de la mitad de la mitad, en la mitad de la mitad de la mitad, y voy así cada vez reduciendo el espacio de búsqueda hasta que lo encuentro. ¿Ya? Y está demostrado que en la búsqueda binaria voy a encontrar el valor en máximo 10 preguntas, si tengo 1000 valores. Si tengo 1.000.000 de valores, hay que hacer el cálculo, pero en el fondo lo va a encontrar en 12, 13 preguntas. ¿Ya? Si tengo 1.000.000.000 en la lista, voy a buscar en 30 saltos, pero no tengo que buscar en 1.000.000.000 de puntos. ¿Ya? Si tengo 1.000.000.000 acá en esta lista, yo en el peor de los casos voy a hacer el salto binario en 32 preguntas. Entonces, es un algoritmo súper eficiente. ¿Ya? ¿Para dónde voy? Que la búsqueda binaria funciona súper eficiente siempre y cuando esto esté ordenado. Si no está ordenado, tengo que buscar a mano. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en el tiempo? Que como solamente podía buscar en listas ordenadas, y cada vez que yo hago un insert, estoy obligado a reordenar la lista. ¿Ya? Entonces, para evitarse ese problema, se crearon los árboles binarios. ¿Ya? Donde cada vez que yo inserto un dato va quedando como una hoja del árbol y en el peor de los casos
Si tengo 1000 elementos en este árbol, en el peor de los casos me voy a demorar 10 pasos en encontrar dónde tiene que ir esa nueva hoja. Y en buscarlo también. En el peor de los casos van a ser 10 saltos. Y eso los hace algoritmos muy potentes y, y súper fáciles de usar y eficientes y toda la historia. Entonces, por eso que son tan importantes en computación manejar bien los árboles binarios. Y los árboles binarios implican saber estructura de datos. Estructura de datos implica saber nodos y saber nodos implica saber objetos. O sea, por eso que toda la materia está encadenada. ¿Ya? Así que, así que eso, pues. Esperemos que nos podamos ver el jueves y empezamos a ver ya esta materia un poquito más con código, un poquito más en concreto. ¿Les parece? Ya pues, que estén muy bien.